Corría el año 1852 en las profundidades rurales de Georgia, donde el aire denso y húmedo parecía cargado con el peso del algodón y el sufrimiento humano. Las plantaciones se extendían hasta donde alcanzaba la vista, máquinas de riqueza construidas sobre las espaldas de hombres y mujeres esclavizados, cuyas vidas estaban dictadas por el sol y el látigo. La reciente ley de esclavos fugitivos de 1850 había envenenado aún más el ambiente, otorgando a los amos un poder casi divino, y eliminando cualquier atisbo de esperanza de escape. En este mundo, la vida de una persona de color no valía más que la de un animal de carga, y la violencia era el lenguaje cotidiano que mantenía el brutal orden de las cosas. Cada amanecer traía consigo el mismo miedo, la misma certeza de que la supervivencia dependía del capricho de los hombres blancos que se creían dueños no solo de la tierra, sino también de las almas que la trabajaban sin descanso. Era un tiempo y un lugar donde la justicia era un concepto extraño, reservado únicamente para aquellos que tenían el poder. En el corazón de este sistema de opresión reinaba el coronel Alistair Caldwell, un hombre que superaba los 50 años y era dueño de la plantación más grande y próspera de la región. No era simplemente un hombre de negocios, era un tirano que encontraba un placer retorcido en el ejercicio del poder absoluto. Su rostro, usualmente impasible y severo, a menudo se contraía en una mueca de satisfacción al infligir dolor. Caldwell estaba convencido de que la crueldad no era un mal necesario, sino la herramienta más eficaz para mantener el orden y la productividad. Creía firmemente que el miedo era el único idioma que sus esclavizados entendían y respetaban. Para los otros terratenientes era un pilar de la sociedad sureña, un hombre de honor y disciplina férrea. Pero para la gente que trabajaba sus campos desde el amanecer hasta el anochecer, era un monstruo con forma humana, un recordatorio constante de que sus vidas estaban suspendidas de un hilo, a merced de su temperamento sádico y su voluntad inquebrantable. El acto más atroz del coronel Caldwell no ocurría en la oscuridad de la noche, sino a plena luz del día, bajo el sol abrasador del mediodía. Cada día, sin falta, se llevaba a cabo un ritual de terror en el patio principal de la hacienda, un espectáculo diseñado para quebrar el espíritu de todos los que lo presenciaban. Su víctima era siempre la misma, Amara, una joven de 22 años cuyo único crimen visible parecía ser su espíritu resiliente. Caldwell la arrastraba personalmente hasta un poste de madera áspera, ignorando las súplicas silenciosas en sus ojos. Frente a todos los demás esclavizados obligados a mirar, el coronel desataba su furia con un látigo de cuero grueso. No se trataba de un castigo por una falta cometida. Era una demostración de poder puro y sádico, un mensaje para todos los presentes. Esto es lo que les espera si se atreven a desafiarme. El sonido de los latigazos se convertía en la banda sonora de su desesperación, una lección diaria de sumisión escrita con sangre sobre la espalda de una mujer inocente. Si esta introducción a la historia ya te ha atrapado, no esperes más. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video, y déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará a continuación. Amara no era solo un cuerpo destinado al trabajo y al castigo. Dentro de ella vivía un espíritu que se negaba a extinguirse por completo. Cada mañana, antes de que el sol se levantara por completo, y el calor se volviera insoportable, se permitía unos breves momentos de paz. Cerraba los ojos e imaginaba el rostro de su madre, una mujer a la que apenas recordaba pero cuya fuerza sentía en sus huesos. Recordaba fragmentos de canciones que le cantaba en secreto, melodías que hablaban de ríos que corrían hacia la libertad, y de estrellas que guiaban a los perdidos. Estos pequeños actos de memoria eran su única propiedad. Un santuario interior, al que el coronel Caldwell no podía acceder con su látigo ni con sus palabras venenosas. Era su forma silenciosa de resistir, de recordarse a sí misma que era más que la propiedad dañada que el amo veía. Aferrarse a estos recuerdos era su lucha diaria por la supervivencia, un ancla en un mar de desesperación que amenazaba con ahogarla cada día. El terror llegaba puntualmente, como el reloj de la gran casa que marcaba el mediodía. Un silencio pesado y antinatural caía sobre la plantación cuando el coronel Caldwell salía al porche, con el látigo ya en la mano. No necesitaba gritar su nombre, su sola presencia era una orden.
Todos detenían su trabajo, sus cuerpos tensos y sus miradas clavadas en el suelo. Amara sentía cómo el aire se le escapaba de los pulmones mientras dos capataces se acercaban para llevarla al centro del patio. El trayecto era una caminata de la vergüenza, con los ojos de sus compañeros fijos en ella no con juicio sino con una mezcla de piedad y miedo. Sabían que hoy era ella, pero mañana podría ser cualquiera de ellos. El ritual no era solo para castigar a Amara, sino para recordarles a todos su lugar en ese infierno, para quebrar cualquier idea de desafío antes de que pudieran hacer. La humillación pública era un arma tan afilada como el propio látigo. Una vez atada al poste con las manos sobre la cabeza y la espalda expuesta, Amara se preparaba para el dolor. Caldwell se tomaba su tiempo, caminando a su alrededor como un depredador que saborea su poder sobre la presa. No había ira en sus ojos, solo un frío y calculado control. Luego, el primer latigazo cortaba el aire, seguido de un sonido sordo al impactar su piel. Amara se mordía el labio para no gritar, negándole la satisfacción de oírla suplicar. Concentraba toda su energía en soportar, en disociar su mente de su cuerpo. Contaba cada golpe, no como una víctima, sino como una contadora que lleva un registro de la deuda de sangre que aquel hombre estaba acumulando. Cada cicatriz que él le dejaba era una marca de su crueldad, no de la debilidad de ella. Para Caldwell era una demostración de dominio. Para Amara, era un testimonio silencioso de la injusticia que, de alguna manera, algún día, tendría que ser pagada. Cuando el coronel se cansaba, el ritual terminaba tan abruptamente como había comenzado. Los capataces la desataban y la dejaban allí, en el centro del patio, sola bajo el sol abrasador. El dolor era una ola de fuego que recorría su espalda, pero la humillación pesaba aún más. Tenía que levantarse por sí misma con las piernas temblando y caminar de regreso a su puesto de trabajo en el campo, como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevía a ayudarla ni a mirarla directamente, por miedo a atraer la ira del amo. Era descartada, un objeto que había cumplido su propósito en el espectáculo diario del coronel. Esa soledad, en medio de tanta gente, era quizás la parte más cruel del castigo. Cada paso era una batalla contra el dolor y el desmayo, pero seguía adelante, impulsada por una obstinación que Caldwell, en su arrogancia, subestimaba por completo. Él veía un cuerpo quebrado, pero no el espíritu indomable que se negaba a rendirse. Desde la distancia, oculto tras los árboles que separaban su propiedad de la de Caldwell, Elias Vance observaba la escena con una quietud que contradecía la tormenta en su interior. Cada día, el mismo ritual brutal se desarrollaba ante sus ojos, y cada día sentía una vieja herida abrirse en su propia alma. El sonido del látigo le traía ecos de un pasado que había intentado enterrar bajo años de silencio y trabajo duro. Veía a Amara, una joven cuya resistencia le recordaba dolorosamente su propia juventud, cuando él también conoció el sabor de la impotencia y la crueldad de un amo. La comunidad lo veía como un hombre extraño y solitario, pero en realidad era un prisionero de sus propios recuerdos. La visión diaria de la tortura de Amara no solo le causaba indignación, estaba despertando al luchador que creía muerto, alimentando una resolución fría y calculada. No podía seguir siendo un simple espectador. La injusticia que presenciaba exigía una respuesta, y él estaba empezando a formular un plan. Un día, durante el ritual del mediodía, algo cambió. Mientras el coronel Caldwell se preparaba para asestar el primer golpe, Amara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No fue un gesto de desafío abierto, sino un destello de humanidad indomable que duró apenas un segundo. Para un hombre como Caldwell, acostumbrado a la sumisión absoluta, ese breve contacto visual fue una afrenta intolerable. Vio en sus ojos, no solo a la esclava que castigaba, sino a una persona que se negaba a ser completamente quebrantada. Esa chispa de espíritu que en otro contexto podría haber sido ignorada, encendió en él una furia fría y metódica. Decidió que las lecciones diarias ya no eran suficientes. Era hora de apagar esa luz para siempre, de demostrarle a ella y a todos los demás que ni siquiera sus pensamientos le pertenecían. Esa tarde, el mediodía sería diferente. Sería el día en que le enseñaría lo que significaba el verdadero poder. Esa tarde, el coronel Caldwell no se limitó a caminar hacia el poste de los azotes. Ordenó a sus capataces que reunieran a todos los esclavizados del campo y de la casa en el patio principal, incluso a los niños y a los ancianos.
El sol del mediodía caía a plomo, pero el aire se sentía helado por el pavor. Caldwell se paró en el porche, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Anunció con voz clara y cortante que había notado una creciente insolencia, un veneno que se extendía silenciosamente por su plantación. Declaró que Amara era la fuente de esa enfermedad, y que la cura sería un espectáculo que nadie olvidaría jamás. No sería un simple castigo, dijo, sino una purificación. Un recordatorio permanente de que la propiedad debe ser mantenida, reparada y, si es necesario, marcada de forma indeleble para asegurar su obediencia y su valor. Los capataces no la llevaron al poste de siempre. En su lugar, trajeron una tabla ancha y la colocaron en el centro del patio, obligando a Amara a tumbarse boca abajo sobre ella. Le ataron las muñecas y los tobillos a estacas clavadas en el suelo, estirando su cuerpo hasta que apenas podía moverse. La humillación de la postura era total, dejándola completamente indefensa. A un lado, otro hombre trajo un cubo de madera. No contenía agua, sino sal gruesa y áspera, del tipo que se usaba para curar la carne de cerdo. El plan del coronel se hizo evidente para todos los presentes, y un murmullo de horror recorrió a la multitud. No solo iba a desgarrar su piel con el látigo, iba a quemar sus heridas abiertas con sal, un tormento diseñado para infligir un dolor inimaginable y dejar cicatrices que nunca sanarían por completo, arruinando su espalda para siempre. El látigo del coronel Caldwell silbó en el aire con una violencia renovada. Cada golpe no solo abría la piel, sino que parecía tener el propósito de llegar hasta el hueso. A diferencia de otras veces, Amara no pudo contener un grito ahogado con el primer impacto. El dolor era diferente, más profundo, magnificado por la posición indefensa en la que se encontraba. Caldwell no se detuvo. Golpe tras golpe, trabajó con una concentración metódica, como un artesano perverso. No había prisa en sus movimientos, solo la intención de destruir. Los demás esclavizados miraban con los ojos vacíos, obligados a ser testigos de una crueldad que superaba todo lo que habían visto antes. El sonido de la piel desgarrándose se mezclaba con los sollozos reprimidos de los más jóvenes, creando una sinfonía de desesperación bajo el implacable sol de Georgia. Cuando Caldwell finalmente bajó el látigo, la espalda de Amara era un mapa de carne viva y sangre, pero el tormento no había terminado. Hizo una señal y el hombre con el cubo de sal se adelantó. Con las manos ásperas, agarró puñados de sal y los frotó directamente sobre las heridas abiertas. En ese instante, el mundo de Amara se convirtió en un infierno de fuego blanco. Un grito desgarrador, animal y puro brotó de su garganta, un sonido que hizo estremecer a todos los que lo oyeron. Su cuerpo se arqueó violentamente contra las ataduras, luchando inútilmente contra una agonía que lo consumía todo. Ya no había resistencia, ni orgullo, ni pensamientos de supervivencia. Solo existía el dolor, un océano infinito que la ahogaba. Por primera vez, su espíritu, esa llama que había protegido con tanto esmero, pareció extinguirse por completo en la oscuridad. Satisfecho, el coronel Caldwell observó el cuerpo tembloroso de Amara por un momento, una sonrisa casi imperceptible dibujada en su rostro. Había logrado su objetivo. La había reducido a nada más que carne y dolor. Se limpió las manos en un pañuelo, se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la casa principal, sin decir una palabra más. Ordenó que la dejaran allí, atada y expuesta bajo el sol, como advertencia para cualquiera que albergara la más mínima idea de rebeldía. Amara quedó sola, su respiración entrecortada y superficial. La conciencia iba y venía en oleadas de agonía. El mundo se había reducido al zumbido de las moscas atraídas por la sangre y al ardor incesante de la sal en sus heridas. Para todos los que la vieron, parecía que su final había llegado. Era una imagen de derrota total, un cuerpo abandonado a su suerte. Desde el límite de su propiedad, Elias Vance lo había visto todo. No apartó la mirada ni una sola vez. Cada latigazo, cada grito, cada grano de sal que caía sobre la espalda de Amara, lo sintió como si fuera en su propia piel. El recuerdo de su propia juventud, de la crueldad que él mismo había soportado, se fusionó con la escena horrible que tenía ante sus ojos. Pero esta vez, la vieja sensación de impotencia fue reemplazada por una determinación fría como el acero. Esto ya no era una injusticia que podía observar desde la distancia. Era una monstruosidad que exigía una intervención. Caldwell
había cruzado una línea de la que no había retorno. En ese momento, mientras veía a Amara yacer casi sin vida, el plan de Elías dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un juramento. Iba a sacar a esa mujer de ese infierno, sin importar el precio que tuviera que pagar. Cuando la noche finalmente cayó sobre la plantación, trayendo un alivio inútil del calor, Amara seguía atada y abandonada en el patio. El dolor se había transformado en un frío entumecimiento, y su mente flotaba en un limbo entre la conciencia y la oscuridad. Los sonidos de la noche, el canto de los grillos y el susurro del viento entre los algodonales parecían venir de un mundo lejano al que ya no pertenecía. Las demás personas esclavizadas habían sido enviadas a sus cabañas, con la orden estricta de no acercarse a ella. La habían dejado allí para que sirviera de ejemplo, un cuerpo roto destinado a ser encontrado sin vida al amanecer. Pero en la oscuridad más profunda, una sombra se movió con un propósito silencioso y deliberado. No era un fantasma, sino un hombre de carne y hueso, Elías Vance, quien había decidido que ya no podía ser solo un testigo. El riesgo era inmenso, pero la monstruosidad que había presenciado exigía una respuesta, sin importar las consecuencias. Con la agilidad de un cazador que conoce su territorio, Elías cruzó la linde que separaba su tierra de la de Caldwell. Se movía sin hacer ruido, aprovechando las sombras de los grandes robles y los edificios de la plantación. Llevaba consigo un cuchillo afilado y un odre de agua. Cada paso era un riesgo calculado. Ser descubierto significaría la horca para él, no solo por allanamiento, sino por el crimen mucho mayor de interferir con la propiedad de otro hombre blanco. Cuando llegó al patio, encontró a Amara inmóvil, su respiración apenas perceptible. Con manos rápidas y seguras, cortó las cuerdas que la sujetaban a las estacas, sintiendo la piel fría y pegajosa bajo sus dedos. Con una fuerza que desmentía su apariencia delgada, la levantó en sus brazos. Ella era un peso muerto, un frágil bulto de sufrimiento, y él la llevó a través de la oscuridad, de vuelta a la relativa seguridad de su propio hogar, dejando atrás el infierno de Caldwell. Una vez dentro de su modesta casa de madera, Elías la depositó con sumo cuidado en una cama improvisada junto al fuego apagado de la chimenea. El lugar era sencillo, casi austero, pero estaba limpio y olía a madera de pino y a tierra, no a miedo y sudor. No había lujos, pero había una sensación de paz que Amara no había conocido en toda su vida. Con una delicadeza que ella nunca había experimentado, Elías comenzó la ardua tarea de limpiar sus heridas. Usó paños limpios y agua tibia, trabajando bajo la luz de una única lámpara de aceite. Cada toque era suave, metódico, desprovisto de la brutalidad a la que estaba acostumbrada. No pronunció una sola palabra, permitiendo que sus acciones hablaran por él. Para Amara, que entraba y salía de la conciencia, estos gestos eran tan extraños y confusos como si hubieran venido de otro mundo. Por primera vez en años, una mano humana la tocaba no para herir, sino para sanar. Los días siguientes se convirtieron en una lenta y dolorosa recuperación. Amara pasó la mayor parte del tiempo en un estado febril, su cuerpo luchando contra la infección y el trauma. Elías se convirtió en su guardián silencioso. Le preparaba caldos sencillos, le aplicaba ungüentos de hierbas en la espalda, y cambiaba sus vendajes con una paciencia inagotable. Amara permanecía en silencio, sus ojos grandes y vacíos siguiendo cada uno de sus movimientos. La desconfianza estaba grabada en lo más profundo de su ser. No podía entender por qué este hombre blanco la estaba ayudando. Esperaba el giro, el momento en que él revelaría su verdadero propósito, y le exigiría un pago por su amabilidad. Pero ese momento nunca llegó. Elías no pedía nada, no hacía preguntas, simplemente la cuidaba, dándole el espacio y el tiempo que su cuerpo y su espíritu necesitaban para empezar a remendarse, aunque fuera de forma precaria. Poco a poco, a medida que la fiebre cedía y el dolor agudo se convertía en una molestia constante, Amara comenzó a observar a Elías con más detenimiento. Se dio cuenta de que él mismo cocinaba su comida, remendaba su propia ropa y trabajaba en su pequeño campo de maíz y hortalizas. Sus manos estaban callosas y agrietadas por el trabajo, no suaves como las del coronel Caldwell. No tenía otros esclavos ni sirvientes. Vivía una vida solitaria y laboriosa. Una tarde, mientras él estaba sentado junto a la ventana leyendo un libro, la luz del sol iluminó su rostro, y ella vio en sus ojos una profunda tristeza,
una herida antigua que parecía reflejar la suya. En ese instante, una pequeña semilla de confianza comenzó a brotar en el terreno baldío de su corazón. Este hombre no era como los otros. Este hombre conocía el sufrimiento, y esa comprensión compartida era un lenguaje más poderoso que cualquier palabra. Mientras Amara sanaba físicamente, Elías pasaba las noches en vela, trazando un plan. Sabía que esconderla era solo una solución temporal. Bajo la ley de esclavos fugitivos, Caldwell tenía todo el derecho de buscarla, y cualquiera que la ayudara enfrentaría severas consecuencias. No podía simplemente llevarla al norte. El viaje era demasiado peligroso para ella en su estado, y los cazadores de esclavos estaban por todas partes. Necesitaba una estrategia que utilizara las propias armas del sistema en su contra. Fue entonces cuando recordó una vieja deuda de juego que Caldwell le debía desde hacía años, una suma considerable que el coronel, en su arrogancia, nunca se había molestado en pagar. Una idea fría y audaz comenzó a tomar forma en su mente. No iba a robar la propiedad de Caldwell. Iba a comprarla legalmente, usando la propia arrogancia y el desprecio del coronel como sus principales aliados. A la semana siguiente, Elías se vistió con su mejor ropa, montó en su caballo, y cabalgó directamente hacia la plantación de Caldwell. Encontró al coronel en el porche de la casa principal, bebiendo whisky y supervisando el trabajo con aire de aburrimiento. Elías adoptó una actitud puramente de negocios, fría y distante. Le recordó a Caldwell la deuda pendiente, mencionando que su paciencia se estaba agotando. Caldwell se mofó, pero la mención del dinero le incomodó. Fue entonces cuando Elías le hizo su propuesta. «Sé que ha tenido problemas con una de sus esclavas», dijo Elías con calma. «La que resultó dañada. Sé que ahora es inútil para el trabajo de campo. Le propongo un trato. Cédame su propiedad sobre ella y consideraré la deuda saldada». La propuesta era tan inusual que Caldwell se quedó perplejo por un momento, intentando encontrar la trampa. Caldwell miró a Elías con una mezcla de desprecio y curiosidad. La idea de que alguien quisiera voluntariamente una esclava cuya espalda estaba arruinada, le parecía el colmo de la estupidez. En su mente, Amara ya no era más que una carga, un recordatorio de un problema que había resuelto de la manera más definitiva. Deshacerse de ella y, al mismo tiempo, cancelar una molesta deuda, le pareció un negocio brillante. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. «Vance, siempre lo he considerado un hombre extraño, pero esto supera todo», dijo, riéndose. «Si quiere malgastar su dinero en bienes dañados, es su problema. Acepto su oferta». Hizo que trajeran los papeles, y con un rápido movimiento de su pluma, firmó el acta de venta, transfiriendo legalmente la propiedad de Amara a Elías Vance, convencido de que acababa de hacer el mejor trato de su vida. La primera parte del plan de Elías se había completado con éxito. Si te está intrigando cómo usará este simple papel para intentar desmantelar el mundo de un hombre tan poderoso como el coronel Caldwell, asegúrate de suscribirte al canal y darle a la campana de notificaciones para no perderte cómo continúa esta historia. Elías regresó a su casa con el acta de venta en el bolsillo de su chaqueta. Encontró a Amara sentada junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Por primera vez, había una chispa de vida en sus ojos, no solo el vacío de la supervivencia. Él se acercó a ella lentamente, sin querer asustarla. No dijo nada, simplemente desdobló el papel y se lo entregó. Ella lo tomó con manos temblorosas. No sabía leer, pero reconoció el sello y la firma de Caldwell. Elías se arrodilló frente a ella, un gesto de igualdad que la dejó sin aliento. «Este papel dice que ya no le perteneces a Alistair Caldwell», le explicó con voz suave pero firme. Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendiera el peso de sus siguientes palabras. «Y tampoco me perteneces a mí. Este papel no es un título de propiedad. Es un arma. Nuestra arma para luchar contra él». En ese momento, la alianza secreta se selló. Ya no era una víctima siendo rescatada, sino una socia en un peligroso plan de justicia. El plan que Elías y Amara pusieron en marcha no era uno de escape físico, sino de asedio legal y moral, una estrategia que requería una paciencia de hierro y una actuación impecable. Los primeros pasos fueron establecer una nueva normalidad. Para cualquier observador curioso, Elías era simplemente un terrateniente excéntrico que había adquirido una esclava herida
y la mantenía recluida. Sin embargo, a puerta cerrada, la dinámica era de colaboración. Elías comenzó a enseñarle a Amara a leer y escribir, usando la Biblia como su único libro de texto. No lo hacía por simple bondad, sino como una herramienta de empoderamiento. Quería que ella misma pudiera registrar su historia, que sus experiencias no dependieran del relato de un hombre blanco, ni siquiera de él. Cada letra que Amara aprendía a trazar era un pequeño acto de rebelión, una forma de reclamar la identidad que Caldwell había intentado borrar a latigazos, transformándola de una víctima pasiva en una cronista de su propia resistencia. El siguiente paso crucial era obtener pruebas irrefutables, un testimonio que fuera más allá de la palabra de un hombre contra otro. Elías sabía que en un tribunal sureño, la palabra de Amara no valdría nada, y la suya podría ser fácilmente desestimada como la de un rival. Necesitaba a alguien cuya reputación fuera intachable. Pensó en el Dr. Adams, un médico anciano y respetado en el condado, conocido por su profesionalismo y su discreción. Una noche, bajo el pretexto de una fuerte fiebre, Elías mandó a buscar al doctor. Una vez que el médico estuvo en su casa, Elías cerró la puerta y le confesó la verdad. Le contó la historia de Amara y le pidió que, como hombre de ciencia, documentara la naturaleza de sus heridas. El riesgo para el doctor era enorme. Ayudar a un esclavo fugitivo o conspirar contra un hombre como Caldwell podía costarle su carrera y su libertad. Elías apeló no a su piedad, sino a su deber profesional de registrar la verdad. El Dr. Adams, aunque visiblemente perturbado por la petición, accedió a examinar a Amara. Lo que vio en su espalda bajo la luz de la lámpara de aceite lo dejó sin palabras. No eran las cicatrices habituales de un castigo, por brutal que fuera. Eran la obra de una crueldad metódica y destructiva. Notó la textura queloide de la piel, evidencia de que las heridas habían sido intencionadamente agravadas, probablemente con sal, para causar un dolor máximo y un daño permanente. Con manos firmes, el doctor midió y describió cada herida en su cuaderno médico, usando terminología clínica y desapasionada. Anotó el daño muscular, la probable pérdida de sensibilidad en ciertas áreas, y concluyó que las lesiones la incapacitarían para el trabajo pesado de por vida. Al terminar, redactó un informe detallado, lo firmó y lo selló. Le entregó una copia a Elías, advirtiéndole: «Esto es un documento peligroso, señor Vance. Úselo con sabiduría, pues es pólvora en un mundo hecho de madera seca». Con el testimonio del doctor guardado a buen recabo, Elías inició la fase de manipulación. Comenzó a frecuentar el pueblo con más asiduidad, visitando la tienda general y la taberna, lugares donde las noticias y los chismes corrían más rápido que un caballo al galope. En cada conversación, se las arreglaba para sacar el tema de su desafortunada adquisición. Se quejaba en voz alta, pero con un tono de resignación, de que el coronel Caldwell le había vendido bienes dañados. Lamentaba haber perdonado una deuda a cambio de una trabajadora que resultó ser completamente inútil, cuya espalda estaba tan arruinada que no podía levantar ni un saco de harina. Interpretó el papel del tonto que había sido estafado, un hombre de buen corazón pero de poco juicio para los negocios. No acusaba a Caldwell de crueldad, sino de mala fe comercial, un ataque mucho más sutil y dañino para la reputación de un terrateniente sureño, cuyo honor estaba íntimamente ligado a su palabra en los negocios. Como era de esperar, los rumores llegaron rápidamente a oídos del coronel Caldwell. Al principio, le causaron gracia. La imagen de Elías Vance, el solitario y extraño vecino, quejándose por el pueblo de su mal negocio, le pareció un espectáculo patético y divertido. Se jactaba ante sus amigos y otros plantadores de cómo se había deshecho de una esclava problemática y de paso, había cancelado una vieja deuda. Para Caldwell, esto era la confirmación de su propia astucia y del escaso intelecto de Vance. No vio ninguna amenaza en los lamentos de Elías, solo la frustración de un hombre inferior que había sido superado en un trato. La arrogancia del coronel era su punto ciego, un velo que le impedía ver que cada palabra de queja de Elías era una pieza de ajedrez, moviéndose deliberadamente en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Creía firmemente que él había ganado y que el asunto estaba zanjado. El siguiente movimiento de Elías fue llevar la disputa del terreno del chisme al terreno legal. Contrató a un abogado de un condado vecino,
un hombre conocido por su meticulosidad y por no tener vínculos con la élite local. Juntos, redactaron una carta formal dirigida al coronel Caldwell. En la misiva, Elias, a través de su abogado, acusaba formalmente a Caldwell de fraude por tergiversación de bienes. La carta argumentaba que Caldwell había vendido conscientemente una propiedad, sabiendo que estaba permanentemente dañada e incapacitada para el propósito por el que fue adquirida, ocultando la verdadera extensión del daño. La carta no mencionaba la crueldad ni la tortura, se ceñía estrictamente al lenguaje frío y calculador de una transacción comercial fallida. Exigía una compensación económica por el valor total de la deuda original, más daños y perjuicios. Era un desafío directo, envuelto en la legalidad, que atacaba el orgullo y la reputación de Caldwell de una manera que no podía ignorar. La reacción del coronel Caldwell fue exactamente la que Elias y Amara habían previsto. Al leer la carta, su diversión se convirtió en una furia helada. La audacia de que un hombre como Vance lo acusara de fraude, a él, un pilar de la comunidad, era un insulto intolerable. Lo vio no como una disputa de negocios, sino como un ataque personal a su honor. Desestimar la carta o pagar la compensación habría sido una admisión de culpa, una mancha en su nombre que nunca podría lavar. Cegado por la rabia y un profundo desprecio por su adversario, Caldwell decidió que no bastaba con rechazar la acusación. Tenía que aplastar a Elias Vance pública y legalmente. Inmediatamente, dio instrucciones a su propio abogado, para que presentara una contrademanda por difamación y calumnia, buscando llevar a Elias a un juicio público donde planeaba humillarlo y arruinarlo para siempre. El coronel, ciego de arrogancia, había mordido el anzuelo. La trampa estaba cerrada. El día del juicio llegó con el mismo calor opresivo que parecía definir la vida en Georgia. La sala del tribunal del condado estaba abarrotada. Un mar de rostros blancos y sudorosos, todos ansiosos por presenciar el espectáculo. El coronel Alistair Caldwell se sentaba junto a su abogado con una postura de confianza arrogante, como un rey en su corte, saludando con la cabeza a otros terratenientes. En el otro lado, Elias Vance estaba solo, vestido con ropa sencilla pero limpia, su rostro una máscara de calma de acero que no revelaba nada de la tormenta que llevaba dentro. El aire estaba cargado de prejuicios. El jurado estaba compuesto por 12 hombres blancos, dueños de tierras y esclavos como Caldwell, y el resultado parecía una conclusión inevitable. Para todos los presentes, este no era un juicio sobre la justicia, sino una formalidad para castigar la insolencia de un hombre que se atrevió a desafiar a uno de los suyos, un pilar de su sociedad. El abogado de Caldwell se puso de pie, e inició su argumento con una elocuencia ensayada. Se dirigió al jurado no como hombres de ley, sino como hombres de negocios, como dueños de propiedades. Se refirió a Amara en todo momento como el activo, la propiedad o la mercancía dañada. Describió con desdén cómo el señor Vance, en un acto de pésimo juicio comercial, había adquirido un bien que ya era conocido por su naturaleza insubordinada y defectuosa. Sostuvo que las marcas en la espalda de la esclava no eran evidencia de crueldad, sino el resultado lamentable pero necesario de una disciplina correctiva, aplicada para proteger el valor de una inversión. Pintó a Caldwell como una víctima, un hombre honorable cuyo buen nombre estaba siendo manchado por un vecino excéntrico que intentaba culpar a otros por su propia ineptitud para los negocios. Cada palabra estaba diseñada para deshumanizar a Amara y reforzar la idea de que aquello era una simple disputa comercial. Cuando llamaron a Elias Vance al estrado, un silencio expectante se apoderó de la sala. Caminó con paso firme, sin mirar a Caldwell, y prestó juramento con una voz clara y sin temblor. Su abogado comenzó el interrogatorio, estableciendo los hechos del acuerdo y la deuda. Elias respondió a cada pregunta de forma concisa y directa, sin añadir emoción ni opinión. Su compostura era desconcertante. Caldwell lo observaba con una sonrisa de superioridad, convencido de que la tranquilidad de Elias era la de un hombre que ya se sabía derrotado. El jurado escuchaba con una mezcla de aburrimiento y condescendencia. No veían a un adversario formidable, sino a un granjero solitario y extraño que se había metido en un problema mucho más grande que él. La estrategia de Elias de no mostrar ninguna emoción estaba funcionando, creando una calma tensa que preparaba el terreno para la tormenta que estaba a punto de desatar.
El punto de inflexión llegó cuando el abogado de Elías le hizo la pregunta clave: «Señor Vance, ¿podría describirle al jurado la naturaleza del daño que presentaba la propiedad que adquirió del coronel Caldwell?» Elías hizo una pausa, no para pensar en la respuesta, sino para asegurarse de que todos los ojos estuvieran sobre él. Se giró ligeramente para mirar directamente a los 12 hombres del jurado. Antes de hablar de daños y de propiedades, comenzó con una voz que, aunque baja, resonó en toda la sala. «Tenemos que hablar sobre las marcas. Una marca en un animal indica propiedad. Una marca en un ser humano no indica nada sobre la persona marcada. Lo revela todo sobre la persona que sostiene el látigo». Las palabras flotaron en el aire, cambiando fundamentalmente la naturaleza del juicio. Ya no se trataba de un contrato fallido, se trataba de la moralidad, del alma de los hombres sentados en esa sala. En medio del silencio sepulcral, Elías continuó: «El abogado del coronel habla de disciplina, habla de mantener el valor de una propiedad. Yo les pregunto, ¿qué clase de hombre preserva su valor destruyendo el de otro?» Sin esperar respuesta, se puso de pie lentamente. Se giró, dándole la espalda al jurado y a toda la sala. Con movimientos deliberados y sin prisa, se desabrochó los botones de su camisa de lino. Un murmullo de confusión recorrió la sala. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, a punto de intervenir, pero se detuvo. Elías dejó que la camisa se deslizara por sus hombros, revelando su espalda a todos. Un jadeo colectivo llenó el aire. Sobre su piel pálida se extendía un mapa de cicatrices viejas y descoloridas, líneas blancas y plateadas que se entrecruzaban en un patrón inconfundible. No eran frescas y rojas como las de Amara, sino los fantasmas de un dolor antiguo, el testimonio grabado en la piel de un hombre blanco. Con la espalda todavía expuesta, la voz de Elías se alzó, firme y cargada con el peso de la verdad. «Un hombre que marca a otro de esta manera no está disciplinando una propiedad», declaró, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Está revelando la podredumbre de su propia alma. Yo conozco estas marcas. Las llevo desde que era un muchacho, un sirviente contratado no muy diferente de un esclavo. No son una señal de desobediencia. Son el testimonio de la tiranía». La revelación fue una bomba que destrozó los cimientos de la sala. La idea de que un hombre blanco, un terrateniente, compartiera las mismas cicatrices que una esclava negra, destruyó por completo la narrativa de superioridad racial y moral de Caldwell. El jurado miraba, atónito, de la espalda de Elías al rostro lívido del coronel, y por primera vez, veían al monstruo que se escondía detrás del hombre respetable. El rostro del coronel Caldwell pasó del color rojo de la furia al blanco pálido del shock. Su máscara de control se resquebrajó, revelando al matón expuesto y humillado. Intentó ponerse de pie para protestar, pero las palabras no le salían. Su abogado estaba igualmente mudo, su argumento cuidadosamente construido reducido a cenizas. El poder de Caldwell, basado en el miedo y en una reputación intocable, se evaporó en ese instante. Ya no era un pilar de la comunidad, era un sádico cuya crueldad había sido expuesta de la manera más impactante posible. El juez golpeó su martillo repetidamente, intentando restablecer el orden en una sala que había descendido en un caos de murmullos y miradas acusadoras. Pero era un sonido hueco. El verdadero veredicto ya había sido dictado en el silencio atónito que siguió a la revelación de Elías. La justicia por una vez no vendría de la ley, sino de la verdad expuesta. El veredicto del juez fue una obra maestra de legalidad sureña, un acto de equilibrio sobre el filo de una navaja. No podía anular la ley, ni declarar a Amara libre, pues eso habría hecho temblar los cimientos de su mundo. En cambio, falló a favor de Elías Vance en la demanda por fraude, dictaminando que el coronel Caldwell había vendido a sabiendas mercancía dañada, sin revelar la magnitud del daño, violando así un principio de honor comercial. Para Caldwell, la sentencia fue peor que una derrota, fue una humillación pública. Se le ordenó pagar una considerable suma a Elías como compensación, pero el verdadero precio fue la destrucción de su reputación. Salió del tribunal no como un tirano temido, sino como un hombre deshonrado, un tramposo expuesto. Su poder, construido sobre una imagen de control férreo y honor inquebrantable, se desmoronó en un instante.
Los mismos hombres que antes buscaban su aprobación, ahora apartaban la mirada, dejándolo solo en las ruinas de su propio orgullo. Fiel a su palabra, Elías no consideró a Mara su propiedad ni por un segundo. El dinero de la compensación no fue para él sino para ella. Con una discreción absoluta, organizó su viaje hacia el norte, utilizando una red de contactos que había cultivado en silencio durante años. No fue un viaje fácil, estuvo lleno de noches de miedo en vagones de carga y días escondidos en sótanos de simpatizantes abolicionistas. Pero por primera vez en su vida, Amara no huía como una fugitiva, sino que viajaba como una mujer hacia su futuro. Cuando finalmente pisó tierra libre en Filadelfia, el aire le pareció diferente, más ligero. Llevaba consigo las cicatrices en su espalda, no como un recordatorio de su dolor, sino como un mapa de su supervivencia. Y, gracias a las lecciones de Elías, también llevaba en su mente el poder de las letras, la capacidad de leer y escribir su propia historia, asegurándose de que nunca más nadie pudiera hablar por ella ni borrar su existencia. De vuelta en Georgia, la historia del juicio se convirtió en una leyenda susurrada en los porches de las grandes casas y en las cabañas de los esclavizados. No provocó una rebelión ni cambió las leyes, pero logró algo más sutil. Sembró una semilla de duda en el corazón de la comunidad. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre cómo la arrogancia puede cegar al más poderoso de los hombres y cómo la verdad, a veces, encuentra la forma de salir a la luz de las maneras más inesperadas. El nombre del coronel Caldwell quedó manchado para siempre, un sinónimo de crueldad y deshonor. La historia de Elías y Amara se transmitió como un raro ejemplo de que la justicia, aunque esquiva, no era del todo imposible. Si esta historia de justicia inesperada te ha impactado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo qué te pareció el plan de Elías. La lección que quedó grabada en la memoria de aquella comunidad fue profunda y duradera. El juicio no se ganó con argumentos legales complejos ni con la elocuencia de un abogado. Se ganó en el momento en que Elías Vance se dio la vuelta y le mostró al mundo sus propias cicatrices. Con ese simple acto, derribó el muro que separaba al hombre blanco del esclavo, al amo del sirviente, y los unió en la verdad universal del sufrimiento. Demostró que la tiranía deja las mismas marcas en cualquier piel, y que la crueldad no reconoce color ni estatus social. La verdadera justicia, la que perdura más allá de las sentencias de un tribunal, no nace de las leyes escritas por los hombres, sino del reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Las cicatrices que Amara y Elías llevaban no eran un signo de debilidad, sino la prueba de su resistencia, y al final, el arma más poderosa contra la opresión.